Hoy vamos a predicar un sermón de transición, es decir, no voy a estar exponiendo el texto que usualmente estamos enseñando, que se encuentra en Hebreos, sino que hoy quiero hablar sobre Romanos capítulo 6. En su momento lo vamos a estar leyendo los primeros 11 versículos. Pero quiero iniciar diciendo que hace algún tiempo escuché una frase de un humorista en la radio que me pareció, lejos de ser una frase graciosa, bastante profunda en lo que decía. Y la frase es la siguiente: ¿por qué todos quieren el cielo pero nadie quiere morir? Y me puse a reflexionar sobre esto y es la realidad del ser humano. Porque todo el mundo quiere los beneficios de la salvación, pero sin renunciar absolutamente a nada. El apóstol Pablo nos habla sobre la necesidad de la muerte al pecado. Y ese es el tema que deseo tratar con todos ustedes hoy. Y vamos a leer el texto base de nuestro sermón, Romanos 6, del 1 al 11. Dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque si el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el texto que acabamos de leer podemos encontrar 4 secciones básicas, formas como el apóstol Pablo demuestra la muerte al pecado. Inicialmente, en los 2 primeros versículos nos habla del provecho de morir al pecado. En los versículos 3 y hasta el 6 nos hace una demostración de que en realidad hemos muerto al pecado. A partir del versículo 7 y hasta el 9 nos habla de la dimensión de la muerte al pecado, mientras que en los versículos 10 y 11, que es la última parte, hay una exhortación para que como creyentes vivamos alejados del pecado. Cada una de esas 4 secciones las vamos a exponer, naturalmente de manera muy breve, en nuestro sermón dominical de hoy. Podemos entonces hablar de la primera de ellas, que habla sobre el provecho de vivir o de morir al pecado. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí hay un aparente contradictor de Pablo. Pablo había venido exponiendo y diciendo: miren, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La mente humana es tan perversa, esa es la palabra, tan malvada,
nuestra mente es así, que alguien de inmediato pudo sacar conclusiones apresuradas sobre esto y decir, es decir, para que la abundante y maravillosa gracia de Dios llegue a mi vida, lo que debo hacer es perseverar en el pecado continuamente. A lo que el apóstol le responde, mira, en ninguna manera eso puede ocurrir, porque si tú has muerto al pecado mediante la gracia, no puedes perseverar en eso. Eso es un absurdo, es completamente ilógico que digas esto. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá en cuanto a que hemos muerto al pecado? Pues bien, quiero presentarlo a través de las doctrinas opuestas. Sí, el opuesto al pecado es presentado en este texto como la gracia. El pecado se mata con gracia, no con la ley. La ley más bien ayudó a expresar el pecado y a través de la ley morimos, aunque la ley es buena y perfecta, como el mismo apóstol lo dice. Pero la forma como el Señor mata el pecado en nuestra vida es a través de la gracia. Hay otras doctrinas que se encuentran en oposición, pero que se necesitan. Por ejemplo, la doctrina de la condenación. Todos estamos condenados a menos que Cristo nos redima. Esa es la doctrina contraria. Pero quiero presentar la doctrina de la muerte al pecado, enfrentándola con la doctrina de la muerte espiritual debido al pecado. Es decir, una cosa es estar muertos en delitos y pecados, y otra muy diferente es estar muertos al pecado. Son dos situaciones totalmente diferentes, pero podemos trazar un paralelo entre una y otra. Cuando en la Escritura empezamos a hablar de la muerte no es descrita inicialmente en la Biblia como la cesación de todas las funciones vitales. La muerte es descrita en la Biblia como la separación de Dios debido al pecado. Y si alguien nos pregunta, ¿cómo se puede describir la muerte espiritual? Tendríamos que decir que es una persona totalmente alejada de Dios y que en la misma carta a los Romanos se define como alguien que no puede buscar a Dios, que no anhela a Dios, y ya la mayoría de nosotros que hemos estado discipulados conocemos la doctrina de la inhabilidad total o depravación total, en la cual no voy a reiterar. Pero quiero que pensemos esto: ¿puede el muerto espiritualmente hacer algún tipo de bien social y moral? Sí, efectivamente puede hacerlo. Es decir, no es totalmente insensible frente a la necesidad social o a la necesidad de su prójimo. Su grave problema está en que no se puede acercar a Dios. Es decir, de alguna manera, el hombre muerto en sus delitos y pecados puede considerarse un buen ciudadano, un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, pero totalmente incapaz de ser un buen cristiano. ¿Puede este hombre hacer cualquier clase de bien? Sí. Ahora pensemos en la muerte al pecado. Una persona que muere al pecado por la palabra de Dios, ¿puede hacer algún mal? Sí, puede hacer algún tipo de mal. Y de hecho, frecuentemente, continuamente, el cristiano cae en ese tipo de mal. Es más, la Biblia nos lo presenta de una manera que para muchos de nosotros es terriblemente fuerte. Dice en la primera carta del apóstol Juan: si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Estamos muertos al pecado, pero tenemos una sensibilidad muy fuerte por el pecado o hacia el pecado. Pero entonces, ¿qué ocurre? Esta parte el primer punto cierra con una pregunta retórica: ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros no estamos llamados a vivir en el pecado, no estamos llamados a insistir en el pecado y a continuar en el pecado. Y creo que esto lo podemos tomar como nuestra primera aplicación o exhortación en esta mañana. Y esa que tengamos la total claridad de que hemos muerto al pecado y por lo tanto necesitamos vivir en Cristo y no vivir
en nuestro propio pecado. Pero seguidamente el apóstol Pablo no se queda allí en hablar sobre lo provechoso de la muerte al pecado, es decir, de vivir alejados del pecado en virtud de la obra de Cristo, sino que luego hace una maravillosa demostración de cómo nosotros hemos muerto al pecado, y es una demostración que se presenta primero a través del bautismo, luego a través de estar plantado en la muerte de Cristo, posteriormente se demuestra a través de la crucifixión y seguidamente a través de la resurrección. 4 elementos esenciales para entender que estamos muertos al pecado, o que hemos sido muertos al pecado. Dice a partir del versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La primera de las demostraciones es a través del bautismo. Y tenemos que tener en cuenta que el bautismo es una identificación. Realmente es muy triste que, debido a las controversias que se presentan por el bautismo, en quiénes son los sujetos del bautismo y cuál es el modo del bautismo que ha aparecido en la iglesia durante los siglos, es muy triste que se quiera eliminar el verdadero significado tan claro de este texto. Es cierto que habla de una identificación con Cristo y que inicialmente hay una especie de ejemplo tomado de la vida espiritual, y de que se habla es justamente de la unión con Cristo o unión mística. Sí, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso es totalmente claro. Pero no podemos dejar pasar por alto que el apóstol está tomando como figura el bautismo de Cristo, la identificación del bautismo de Cristo, como aparece en el versículo 4. Es una imagen demasiado clara que habla del bautismo de creyentes. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es una figura clarísima de nuestra unión con Cristo. Cuando nos bautizamos, nos estamos identificando plenamente con Cristo en su muerte. Es como si juntamente con Cristo descendiéramos a una tumba de agua. Implica que nos sepultan y resucitamos. Y qué figura tan maravillosa. Y creo que es un llamado a todo creyente, a todo aquel que ha confiado en Cristo, para que de esta manera empiece a tomar el camino de la obediencia y la ordenanza, y vea la necesidad que tiene por la palabra de Dios de bajar a las aguas. Pero este bautismo aquí es presentado como una demostración de la unión con Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Cuál muerte? ¿Su muerte? ¿Su muerte o la mía? No, la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo implica padecimientos, dolor y sufrimientos totalmente inmerecidos para Cristo. Los que merecíamos el sufrimiento éramos nosotros, pero ahora nos identificamos. Ahora, casi todos deseamos una muerte de acuerdo a nuestro propio
a nuestro propio itinerario. Señor, si fuera posible, por favor, que la muerte mía sea sin ninguna clase de dolor, sino que yo simplemente me levante en los cielos y tú me digas, buen siervo eres. Sí, ¿cómo no? Ese es el ideal de muerte que hemos construido. Pero la forma de nuestra muerte, solo Dios en su gracia, misericordia y amor sabe cuál será. Los padecimientos han llevado a muchos, aunque lo que salva es la gracia, y la gracia no necesita ganchos, pero a través del padecimiento muchos han alcanzado arrepentimiento por esa gracia. Es la gracia de Dios utilizando esos sufrimientos para que muchos se arrepientan. ¿Cuántos enfermos que padecen enfermedades muy fuertes son confrontados con su pecado y llevados a los pies de Cristo? Sí, pero el problema sigue siendo nuestro. Aún los ministros tenemos un profundo pecado frente a eso. Porque ¿cuál es nuestro sueño? Aunque no vamos a ver nuestro funeral. Pero ¿cuál es nuestro sueño? Que uno de nuestros hijos se levante con la palabra de Dios y diga, solo puedo decir que mi padre amó al Señor. Y tal vez con lágrimas en los ojos nos despidan y hagan una invitación a que todos se conviertan, en fin. Ni siquiera sabemos cómo va a ser eso. Nadie puede ver su propio funeral, ¿verdad? Me lo graban y me lo echan en el ataúd. No puedes ver tu propio funeral. Lo que está llamando el texto es a identificarnos con la muerte de Cristo, con su muerte. La muerte, los padecimientos, y que con Cristo somos sepultados por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pronto voy a regresar sobre esa frase. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Se da cuenta? Nuevamente habla de plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, de su dolor, de su padecimiento, identificados, unidos espiritualmente con Cristo en su muerte, con un propósito: morir a nosotros. Morir a nosotros. El grave problema de nuestro tiempo es que toda la vida la centramos en nosotros mismos y no en Cristo. Morir juntamente con Cristo es una verdadera señal de humildad. Pero ¿cuánto aún nos atrae el mundo? El afán de reconocimiento, el afán de que los demás sepan quiénes somos. Alguna vez un hombre decía, ¿sabes qué? Creo que todo el mundo podría ser feliz si cada semana saliera una revista que dedicara, así sea, media página a alguien, a un desconocido cualquiera. Todo el mundo sacaría la revista y se la mostraría a su vecino. Mira, salí en la página. Y ese es nuestro grave problema. Queremos ser protagonistas siempre, pero no estamos interesados en ser personas humildes que podamos estar ocultos a la vista de la mayoría, pero siempre sirviendo al Señor. Ahora, es cierto que cuando servimos al Señor es casi imposible permanecer ocultos, ¿verdad? Y ahí es donde nuestro frágil corazón empieza a tratar de desviarse, porque desea ser tal vez un artista cristiano, como decía el hermano Duber, de alguna manera. Pero Dios no nos ha llamado a eso, sino a la negación, a ser plantados en la semejanza de su muerte, a morir juntamente con Cristo a nosotros mismos, al pecado, morir al pecado, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, sabiendo, el viejo hombre es toda nuestra naturaleza pecaminosa que nos impulsa continuamente al mal. Es esa misma voz interior que es capaz de decir, no seas tonto, te dijo A
Eso de pasa la página, pasa la afrenta, sufre la afrenta. No, no lo hagas. Reclama. Vindica tus propios derechos. Muéstrale quién eres tú. ¿Usted no sabe quién soy yo? Sí, pero la Escritura nos dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ese viejo hombre tiene que morir. Tiene que morir para que no siga viviendo para el pecado. Para que el cuerpo del pecado, esta frase es muy fuerte, sea destruido. El viejo hombre no puede ser dormido, tiene que ser destruido. Tenemos un enemigo poderoso que habita en nosotros y que debe morir. El viejo hombre, el cuerpo del pecado. ¿Con qué propósito? A fin de que no sirvamos más al pecado. Pero ahora que digo esta frase, necesariamente tengo que regresar y llamarles a que miren cómo están construidas las frases desde el versículo 3 al 6. Porque hay un tema que es relevante y es la forma como morimos al pecado. Si usted se da cuenta, nadie quiere morir al pecado. En el versículo 3 dice, hemos sido bautizados en Cristo. En el 4 dice, somos sepultados. En el 5 dice, fuimos plantados. Y en el 6 dice, fue crucificado. Siempre aparece la voz pasiva. Es decir, nosotros no realizamos esa acción porque no queremos hacerlo. ¿Quién es el que nos sepulta a través del bautismo con Cristo? Dios. Dios nos sepulta. Pero también Dios nos bautiza con Cristo, Dios nos sepulta, Dios nos planta, Dios nos crucifica juntamente con Cristo. Toda la acción la realiza el Señor en ese caso, de nuestra muerte con Cristo. Pero no es todo lo que dice el pasaje. Maravillosa es la absoluta soberanía de Dios. Pero Dios nos muestra el propósito por el cual los hace en nuestra vida. Al final del versículo 4 dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Y aquí viene la dinámica de la vida nueva, de la muerte al pecado. Nos toca tomar decisiones responsables en nuestra vida para que andemos en vida nueva. Y al final del versículo 6 dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. La decisión consciente de los redimidos, ¿cuál es? Servir a Cristo, no servir más al pecado. Y que eso sirva como segunda aplicación en este punto. La decisión consciente de todo redimido, de todo aquel que ha sido salvado por Cristo, por el Evangelio, por la obra de Cristo, es servir a Cristo. Esto no se trata de, Señor, me ha redimido, Señor, te ha glorificado en mí, me has bendecido y en consecuencia voy a vivir en el mundo. Eso es ilógico. Señor, me ha redimido para tu gloria y en consecuencia viviré como un mundano más. Eso no tiene presentación. ¿Qué haremos pues? ¿Abundaremos? ¿Andaremos en pecado para que la gracia sobreabunde? No, en ninguna manera. No estamos llamados a eso. Y aquí está claramente demostrado por la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, este texto nos muestra la dimensión de la muerte al pecado. Y lo presenta a través de doctrinas afines. En los versículos 1 y 2 veíamos que se presentaba a través de doctrinas opuestas, pero que se necesitan. Ahora lo vamos a ver a través de doctrinas afines.
En el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, versículo 8, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Lo primero es la doctrina a fin de la justificación. Versículo 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto al pecado es porque ha nacido de nuevo. El que ha muerto al pecado es porque ha sido regenerado. El que ha muerto al pecado es porque ha sido justificado. Pero aquí nos habla particularmente de la justificación por la fe. ¿Y en qué dimensión ocurre eso? Eso ocurre en la dimensión eterna, en la dimensión donde Dios habita. Él nos ha declarado justos en virtud de la obra de Cristo. La justificación por la sola fe. Hemos muerto, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y esa es una maravillosa noticia. Porque sabemos que la justificación, teológicamente hablando, es aquella declaración por medio de la cual Dios nos declara justos. Dios nos declara justos. Claro que en nosotros va a pasar algo porque es simultáneo lo que ocurre, pero Dios nos declara justos. Pero luego viene, es decir, aquí habla de la muerte al pecado relacionada con la justificación. Pero luego habla, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y aquí lo que aparece es la fe. Creemos. Y nuevamente se presenta como complementario. Si morimos con Cristo, creemos, fe, que también viviremos con Él. ¿Cómo se recibe la justificación por fe? Pues por fe. ¿Cómo se recibe la gracia de Dios? Por la fe, la cual también es un don de Dios. Un maravilloso don de Dios, un excelente, único don de Dios para nuestra vida. Lo recibimos mediante la fe. Es más, la fe es la condición del pacto, pero Dios mismo provee los recursos para esa condición. Es decir, morimos al pecado mediante la fe. Y eso lo vamos a ver en la exhortación. Morimos al pecado mediante la fe. Y seguidamente en el versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Lo que aparece acá es el conocimiento. Conocemos que sabiendo, se da cuenta, justificados, creyendo por la fe, sabiendo. ¿Dónde impacta primeramente la palabra de Dios? En nuestro intelecto. Nuestro intelecto es convencido, nuestra voluntad es movida. Sí, necesitamos la fe para creer, pero el intelecto es de alguna forma poderosa que no entendemos, impactado por el Espíritu Santo de Dios, que nos muestra la obra de Cristo para entender el Evangelio. ¿Qué es lo que sabemos? Que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Cristo no puede volver a morir. Vive para siempre. Vive para siempre. No puede, y no solo no puede, sería una doctrina ilógica. Si ya cumplió todo lo que debía cumplir para salvarnos a nosotros, sería una locura que pensáramos que Cristo puede morir nuevamente. Ya no muere. Ya no. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. 3 días se enseñoreó la muerte. Y yo me atrevería a decir que no solamente fue a nivel físico. Hubo un enseñoreamiento de alguna manera espiritual, porque en la carta a los Colosenses, creo que es 2:15, nos habla que Él venció justamente a las huestes espirituales de maldad y las exhibió públicamente en la cruz. Y para hacer eso tuvo que tener una victoria espiritual. No simplemente era una victoria contra el pecado. Y creo que el grave problema que tenemos es que para nosotros el pecado es simplemente un concepto.
No, no es un concepto, es una condición. Y en la medida que entendamos eso, de que es una condición, podremos hacerle frente. Porque el concepto como tal, lo que hacemos muchas veces es que lo obviamos, pasamos por encima, lo contraponemos con alguna otra cosa y lo asimilamos intelectualmente, pero en la realidad muchas veces no entendemos lo que es realmente el pecado. Pero Cristo, dice la Escritura, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Y creo que en esta aplicación de esta tercera parte podemos entender que tenemos esperanzas suficientes, esperanzas reales en Cristo para vencer nuestro pecado, cualquiera que éste sea. Todo creyente tiene luchas particulares contra pecados particulares. No todos los pecados nos afectan por igual. Hay pecados que algunos creyentes ni siquiera los afectan. ¿Por qué? No lo sabemos. Dios nos diseñó así, ¿verdad? No para pecar, sino que en su misericordia no deja que todos los pecados caigan en nuestra vida. Hay personas que tienen luchas enormes contra el orgullo, otras no. Algunos tienen cualquier cantidad de luchas, otros se ven más tranquilos, más reposados. Dios en su gracia actúa como quiere y hace como quiere. Pero todos, tanto el que cree que tiene una lucha pequeña contra el que tiene una lucha enorme, para ambos hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que Cristo venció al pecado en su muerte y Cristo, habiendo resucitado, no vuelve a morir. Por lo tanto, tenemos la esperanza de la victoria continua, total, en Jesucristo. Pero en la última parte, en los versículos 10 y 11, podemos decir que hay una exhortación o un llamado a nosotros como creyentes. Dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La exhortación final que aparece en este texto es a que, basándonos en la obra de Cristo, como dice el versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió. Dos cosas. Cristo pagó de una manera definitiva, absoluta, por el pecado de su pueblo. Ya no hay más nada que pagar, lo pagó, para que el pecado no nos destruya. Y lo segundo que tenemos que considerar allí es la implicación práctica de ese pago para nuestra vida. Y por eso lo tenemos que traer hasta el versículo 11. Así también vosotros consideraos, es decir, todo un ejercicio del intelecto, de la fe, un ejercicio de piedad, de verdaderos hombres y mujeres piadosos, en donde entramos a considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es decir, que nuestra vida empieza a ser una vida de renuncia al pecado, de privación del pecado, para empezar a vivir para Cristo en cada momento de nuestra vida. ¿Y eso en qué lo hacemos? En nuestra propia humanidad caída, no, en ninguna manera. Lo hacemos en el poder de Dios, que nos ha, en el buen sentido, en el sentido bíblico, nos ha matado, nos ha sepultado, nos ha plantado en Cristo, nos ha crucificado en Cristo, pero también nos ha hecho resucitar juntamente con Cristo, para que tengamos toda la provisión, todas las fuerzas, todos los recursos de la vida eterna,
para vivir de tal manera que le agrademos a Él en su muerte, en la vida nuestra y en la vida de Cristo. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 4 aspectos relacionados con estar muertos al pecado. 4 aspectos relacionados con estar muertos al pecado. Primero vimos el beneficio o provecho de estar muertos al pecado. Y vimos doctrinas contrapuestas que nos ayudan a entender en qué consiste la muerte al pecado. Luego vimos la demostración de que estamos muertos al pecado y vimos esa demostración a través del argumento del bautismo. Luego de estar plantados en la muerte de Cristo, de estar crucificados y luego de la resurrección. Posteriormente vimos la dimensión de la muerte, de estar muertos al pecado, las 3 dimensiones que aparecen allí. La justificación, la muerte al pecado en relación con la justificación, la muerte al pecado en relación con la fe y la muerte al pecado en relación con el entendimiento. Y finalmente vimos una poderosa exhortación para que echemos mano de todos los recursos que Dios nos ha dado para vivir de tal manera que le agrademos. Para los no creyentes, reflexiones finales. Amigo que nos escuchas, seguramente en tu vida has hecho muchísimas resoluciones de vivir de una mejor manera, pero para ti será imposible a menos que el Dios Todopoderoso te una y te crucifique juntamente con Cristo. No puedes ser renuente a la muerte, al pecado. Es doloroso, sí, pero es mejor la resurrección para una nueva vida. Pero no puedes resucitar si primero no mueres. Arrepiéntete, ven a los pies de Cristo, confiésale a Él tus pecados y comienza a vivir una nueva vida. Para los creyentes, creo que la invitación sigue siendo la misma. Echemos mano de todos los recursos de la vida eterna que Dios nos ha dado en virtud de la obra de Cristo por su Espíritu Santo, para que nuestra vida sea perfeccionada y en todo le demos la gloria a Él. Amén.